Buen día muchachos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy voy a enseñarles cómo se graba una macro. Primeramente, tenemos que entender que una macro es un conjunto de instrucciones que nosotros le damos al computador para que realice una tarea varias veces. Entonces, esa macro que nosotros vayamos a programar la vamos a poder utilizar en muchos ejercicios o muchos ejemplos. Listo. Entonces, como se logran dar cuenta, tengo abierto un libro de Excel que no tiene ningún formato. Entonces, eh, normalmente, bueno, primeramente para habilitar la opción de las macros tenemos que habilitar el modo programador o desarrollador en el Excel. Entonces, ¿cómo realizamos eso? Primeramente, le damos donde dice archivo, luego opciones y luego personalizar cinta de opciones. Seleccionamos esta opción y aquí en la partecita donde dice, donde está lo de la cinta de opciones, una partecita dice programador o desarrollador. Entonces normalmente viene de esta manera, viene de chuleado. Lo que hacemos es marcar la opción, la chuleamos y le damos a aceptar. Automáticamente debería aparecernos aquí en esta parte la opción programador. Entonces, una macro es un conjunto de instrucciones que se hacen de manera secuencial para poder, digamos, realizar una tarea repetitivamente. Y eso nos va a ayudar, digamos, a ahorrar bastante tiempo en trabajo. Entonces, primeramente vamos a utilizar las macros con referencias absolutas. Las macros con referencias absolutas se definen por una posición en específica en un momento específico. Ejemplo, desde la A1 hasta la E4 yo puedo aplicar una macro con la absoluta. Ya después les explicaré las relativas. Entonces vamos a trabajar nuestra primera macro y le doy y vamos a grabarla. Voy a darle clic donde dice grabar macro. Le doy donde dice grabar macro y ahí me pone nombre de la macro. ¿Cuál es el nombre que yo le voy a requerir en esta macro? Como es la primera, pues voy a dejarla como me dice en el sistema, macro 1. O vamos a ponerle más bien el nombre de una macro absoluta. Entonces la declaro como absoluta y le pongo, esta es una descripción. Esta es mi primera macro absoluta. Entonces vamos a guardarla en este libro. Le doy a aceptar. Y si se dan cuenta, aquí me dice tener grabación, significa que él ya está grabando. Entonces me paro en la casilla A1, presiono Control Shift a la derecha y tomo hasta la última casilla y Control Shift hacia abajo y selecciono hasta la última casilla hacia abajo. Entonces clic derecho y voy a empezar a aplicarle estilos. Lo chévere de las macros es que me permiten dar un formato y él automáticamente él me lo va, digamos, lo va a volver a repetir cuando yo lo requiera. Entonces aquí estoy aplicándole unos valores, estoy haciéndole algunos cambios al documento. Entonces, si se dan cuenta, aquí me dice concatenar. Entonces voy a empezar a dar la opción concatenar, abro paréntesis y vamos a seleccionar la primera opción, vamos a darle un espacio y seleccionamos la segunda opción, cierro paréntesis y ahí concatenó. Entonces le doy doble clic y automáticamente ahí lo que me hizo fue añadir los otros dos más. Entonces vamos a utilizar ahora la opción nombre propio, abro paréntesis, selecciono, cierro, le doy enter y vamos acá. Entonces digamos que aquí ya tenemos dadas unas instrucciones y voy a cambiar el color de acá. Ahora acá vamos a cambiarle, listo. Entonces vamos a detener la macro, detengo la macro y la macro me quedó de esta manera. Entonces vamos a probar si la macro funcionó. Entonces
¿Cómo pruebo la macro? Creo una hoja nueva y le doy pegar, pero cuando le doy pegar solamente voy a pegar los valores. Entonces recuerden que en esta parte él me tiene que realizar esta parte del ejercicio, los valores. Entonces voy a eliminar los valores de acá para que la macro me los vuelva y me los ponga, o me ponga el ejercicio. Entonces vamos a probar la macro. Entonces le doy donde dice macro y le doy ejecutar. Si me quedó bien grabada, él automáticamente me va a ejecutar todo el código y me va a poner los estilos. Normalmente para lo que acabo de hacer demoré haciéndolo alrededor de 3-4 minutos, pero entonces lo hice solamente ejecutar y en un segundo me realizó lo mismo que yo había realizado en esta parte. Entonces lo mismito me lo realizó acá. Entonces, si se pueden dar cuenta, esto nos va a ahorrar mucho tiempo cuando necesitamos trabajar y nos envíen trabajos repetitivos, que nos digan que hay que ponerles estilos, que hay que aplicarle fórmulas. Esto nos va a ayudar a ahorrar mucho tiempo. Entonces lo chévere de las macros es que me va a poder permitir ahorrarme tiempo en el trabajo. Y listo. Ya hicimos una macro absoluta. Ahora vamos a trabajar con una macro relativa. Una macro relativa es una macro que se puede aplicar en cualquier lugar del documento. Entonces voy a pegar otra vez estos valores y voy a pegarlos en otra parte del documento. Las macros absolutas no se dejan aplicar en cualquier parte del documento. Ellos siempre van a tomar las mismas casillas. Por ejemplo, aquí comenzó en la 1 hasta la 4. Vamos a probar si la macro absoluta me sirve en este lado. Le voy a dar a ejecutar y si se dan cuenta no me hizo nada. ¿Por qué? Porque automáticamente lo va a realizar desde acá, desde esta casilla. No va a tomar estas casillas por más que yo quiera. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a grabar aquí en el mismo lado las mismas opciones, pero con una macro relativa. Entonces, para poder aplicar la macro relativa, tengo que seleccionar esta casilla y me tiene que quedar marcadita, me tiene que quedar marcada o sombreada. Le doy clic y si se logran dar cuenta, aquí ya me parece que está marcado. Entonces, pues aquí esto ya está marcado. Entonces ya puedo proceder a grabar la macro. Entonces vamos a darle, me ubico primeramente en la casilla 1 y le doy grabar macro. Entonces esta va a ser una macro relativa. Le doy a aceptar y vamos a empezar a hacer la prueba. Otra vez presiono control shift a la derecha, control shift hacia abajo y vamos a empezar. Clic derecho, voy a darle un formato a las celdas. Entonces ya le estoy dando el formato a las celdas. Vamos a acomodar esto, perdón. Listo, entonces me voy a acomodar acá el formato. Ahora voy a cambiar el color. Voy a cambiarle por otro color diferente. Vamos a ponerlo más grandecito. Las letras. Ok, hasta ahí estamos bien. Vamos a utilizar otra vez la opción de concatenar. Perdón, concatenar. Abro paréntesis. Texto 1. Ahora las comillas. Otra vez punto y coma y el siguiente texto. Cierro. Voy a aceptar y doble clic. Listo. Ahora ya utilizamos la de concatenar. Ahora vamos a utilizar la de nombre propio. Abro paréntesis, selecciono la primera y vamos a darle igual y entonces ya me tomo los valores. Ahora voy a cambiar el color al fondo acá y vamos a cambiarlo por un naranja, puede ser.
Listo, entonces voy a detener la macro, detengo la grabación y automáticamente eh, él ya me la grabó. Vamos a ver, aquí me aparece la absoluta y la relativa. Entonces vamos a probar la relativa. ¿Dónde la vamos a probar? Voy a seleccionar primeramente esta casilla, esta casilla, vamos a darle la relativa y voy a darle ejecutar y me tomó los datos, pero aquí me generó un error. Aquí sí me tomó las referencias relativas, pero me aplicó mal el estilo. ¿Por qué me aplicó mal el estilo? Vamos a ver. Y acá donde dice Visual Studio, y aquí están los módulos. Aquí está la absoluta y aquí está la relativa. Aquí es donde debe estar el error. Entonces, las macros tienen que ser, digamos, en lo posible que tengan, digamos, que estén ubicados en el mismo lugar para que no vayan a tener estos errores, como lo de las macros absolutas. Porque mira, si yo lo aplico en este lado, perdón, si yo lo aplico en este lado, él me va a trabajar de la misma manera. Pero entonces cuando yo ya le empiezo a aplicar en otros lados, a veces va a tener algunos problemas. Ejemplo, vamos a ver acá, vamos a ponerlo acá, y vamos a tratar de aplicarla acá, relativa. Entonces me está generando un problema. Ya sé cuál es el problema. El problema fue que yo lo seleccioné directamente con el mouse, y yo al momento en el color, fue donde yo me equivoqué. Yo acá lo que hice fue seleccionarlo primeramente de esta manera con el mouse, y después le di clic encima y le di clic derecho hacia abajo y hacia este lado. Entonces solamente me los tomó de este lado hasta acá. Entonces ese fue el error mío. Pero entonces, para que no les bote ningún error, una de las recomendaciones es que trabajen directamente con las teclitas de las flechas del teclado, las flechas de derecha, izquierda, arriba, hacia abajo del teclado del computador. Entonces, para que no les vaya a generar este error. Listo. Entonces, supongamos que ya tengo la macro realizada y que no me generó ningún problema. Entonces, ¿cómo vamos a guardar la macro para que se quede guardada en el equipo? Entonces vamos a donde dice guardar como, examinar, buscamos el lugar donde queremos guardarla. En mi caso lo voy a guardar en el escritorio y voy a poner ejercicio macro y voy a grabarlo como un libro de Excel habilitado para macros. Si no lo guardo de esta manera, la macro se va a perder, no se va a guardar. Le doy guardar y automáticamente ya la macro está guardada. Listo. Entonces resulta y pasa que a ustedes les llegó otro documento con información parecida. Vamos a pegar estos datos acá para poder hacer el ejemplo y voy a borrar acá. Con información parecida y necesito aplicar la macro. Voy a cerrar esta macro que ya está lista. Necesito aplicar la macro que ya guardé. Entonces vamos a buscar la macro, modo programador, vamos donde dice macros, pero la macro no se encuentra habilitada acá. Dice que todos los libros abiertos o este libro. Resulta y pasa que yo en esta macro, en este documento, en este libro de Excel, no tengo ninguna macro guardada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Busco la macro anterior, la que ya tiene la macro, el ejercicio que ya tiene la macro, y ¿qué hago? Primeramente lo abro y me aparece advertencia de seguridad, las macros se han deshabilitado. Primeramente tengo que habilitar las macros. Le doy donde dice habilitar contenido, minimizo el documento y pues como ya lo tengo abierto, le doy donde dice macros otra vez y aquí me aparece la macro en el lugar donde está guardada, ejercicio macro.xlsm. Si la macro no está abierta, no me va a poder, el libro de la macro no está abierta, no me va a poder ni permitir utilizarla. Vamos a utilizar la absoluta, le doy a ejecutar
y automáticamente ya me permite usar esa macro. Entonces vamos a cambiar la absoluta por la relativa y vamos a hacer la prueba otra vez, y ahora me permitió también utilizar esa macro. Entonces, para poderlo utilizar necesito tener el otro archivo abierto. Supongamos que yo ahora voy a cerrar otra vez el ejercicio y voy a buscar otra vez la macro, y la macro ya no se encuentra. Ya no se encuentra. ¿Por qué? Porque está cerrada. Entonces está cerrado el documento donde está la macro. Entonces lo recomendable es guardar este documento en un lugar donde usted diga todo el tiempo, donde no se lo vayan a borrar, y cuando cada vez que ustedes la necesiten nada más abren el documento y pueden aplicar la macro en cualquier archivo. Listo. Entonces esa es la explicación sobre lo de las macros. Las macros nos van a ayudar a ahorrarnos tiempo en hacer trabajos. Entonces si normalmente nos echamos nosotros una hora haciendo varias gestiones de varios archivos que vienen con el mismo formato y el mismo, digámoslo así, con el mismo estándar, eh, si nos echamos una hora, normalmente nos vamos a poder echar unos 5 minutos solamente teniendo el archivo o la macro ya realizada. Al principio nos vamos a demorar realizándolo, pero después de que la tengamos grabada, digamos en los siguientes trabajos que nos estén llamando para hacer lo mismo, vamos a ahorrarnos bastante tiempo. Entonces eso es todo por hoy, y pues ese es el ejercicio sobre cómo crear una macro. Entonces, como les digo, pueden utilizar más opciones aparte de la de concatenar. Podemos utilizar la función del sí, podemos utilizar operaciones matemáticas, podemos grabar muchas cosas con una macro, y pues nos va a ayudar bastante a ahorrar tiempo en trabajo. Listo. Entonces, muchachos, que tengan un excelente día y gracias por su atención.